Pues muy buenos días. Aquí estamos para traer lo que el Señor tiene para esta mañana. Y bueno, vamos a comenzar con una lectura que se encuentra en el libro del profeta Zacarías, capítulo 4. Y voy a leer dos partes, una está del 2 al 3 y la otra del 11 al 14. Y me dijo el ángel, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. Y luego del 11 al 14. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Padre bendito, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te pido que unja, Señor, mis labios para que se pueda hablar lo que tú tienes para nosotros en esta ocasión. Te doy gracias, Señor, porque pues tú siempre, Señor, estás con nosotros. Te pido, Padre, que esta palabra llegue a nuestros corazones y podamos, Señor, hacer los cambios que tú quieres que hagamos para poder parecernos más al varón perfecto, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esto que estamos hablando, estos 2 ungidos de los que se está hablando, son Zorobabel y Josué. ¿Quiénes son estos 2? Bueno, son el rey y el sumo sacerdote en los tiempos de Zacarías. ¿En qué tiempo es esto? Bueno, es cuando regresan los deportados de Babilonia. Si recordamos que pues por el pecado que tuvo Israel y también Judá, pues fueron deportados, y entonces a Judá le tocó ir a Babilonia, y después de 70 años, que el rey les permitió regresar a su tierra, con la encomienda, de parte de Dios, de que reconstruyeran el templo. Pasó el tiempo y no reconstruían, y bueno, esa es otra historia que está en Ageo. Pero la cosa es de que el rey en ese tiempo era Zorobabel, que está en la línea del rey David, y Josué era el sumo sacerdote. ¿Qué significa ser rey? ¿Qué significaba entonces y qué sigue significando ahora, aunque de una manera un poco diferente? Ser rey, bueno, pues vemos cómo reconozco a un rey, así sin saber que lo sea, pues porque trae su corona, ¿no? Porque tiene un cetro y porque está sentado en un trono. Esa sería la forma fácil de identificar a un rey sin saber que lo fuera en cualquier lugar, en cualquier tiempo. De esta manera me puedo dar cuenta de quién es y de cuál es su posición. Y quiero hablar un poquito acerca del cetro. El cetro pues, era una especie de bastón, ¿verdad? Todavía aquí en México en algunas comunidades hay lo que es el bastón de mando, que es el equivalente a este cetro, y es un símbolo de autoridad. Pero también, y es curioso, también es un símbolo de misericordia. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la historia de Esther, cuando va a presentarse delante del rey, era su esposo, pero era el rey de cualquier manera, y entonces había un decreto que decía que si una persona no autorizada, que no había mandado llamar el rey, se presentaba delante de él, se iba a ejecutar. A menos que el rey mostrara misericordia hacia esa persona, y eso ¿cómo lo hacía? Inclinando el cetro hacia esta persona. Entonces eso quería decir que contaba con la misericordia y con la autorización del rey para que no muriera. Leemos en Esther 5:2, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y bueno, pues eso también es un símbolo de sumisión.
¿no? De dar las gracias por esa misericordia que el rey había mostrado hacia ella. Y bueno, en términos generales así es. Un rey va a representar su autoridad y su misericordia a través de este cetro. Dice Dios que, bueno, Dios tiene un cetro de justicia sobre nosotros. Entonces, podemos darnos cuenta de la figura del rey, aunque ahora, pues ya no hay reyes, hay algunos cuantos que pues más bien son como que de adorno, pero realmente ya no están en esa posición de poder que tenían anteriormente. Ahora ya pues se prefiere tener otro tipo de gobiernos, pero en aquel tiempo el rey pues era un rey absoluto. Lo que decía el rey, nadie podía decir absolutamente nada. Entonces, cuando en la palabra leemos acerca de alguien que es un rey, tenemos que considerar toda la autoridad y todo el poder que estaban concentrados en su persona, ¿verdad? Entonces, de esto estamos hablando cuando hablamos de Zorobabel, y de esto estamos hablando cuando estamos viendo la visión que tuvo Zacarías. Por otro lado está Josué, era el sumo sacerdote. Bueno, ahora, ¿cómo reconocemos a un sacerdote? En otros lados es más complicado, porque hay muchas variantes, pero en el pueblo judío, un sacerdote pues era reconocido por el efod, por su vestidura, por la túnica, por la mitra que llevaban en la cabeza y por una diadema. Dice Éxodo 28, 35 y 36. Dice, y estará sobre Aarón, que era el sumo sacerdote, cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y esto que se ponía sobre la cabeza de Aarón, del sumo sacerdote, es muy importante. Esta mitra, sombrero, gorro, como le quieran llamar, que llevaba, era un símbolo de esta consagración que tenía el sumo sacerdote delante de Dios. Y además sobre esa mitra llevaba una placa, una lámina, que decía santidad a Jehová. ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso que tú llevaras sobre tu frente para que todo el mundo lo viera! Santidad a Jehová. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona tiene que ser total y absolutamente irreprensible. No podía haber alguien que llegara y viera lo que tenía y se empezara a reír, ¿no? Porque sabía cómo era. Tenía que ser una persona totalmente irreprensible, y era un signo externo de la consagración que este sumo sacerdote tenía hacia Dios, pues vamos a decir que desde su nacimiento, porque los sacerdotes venían de una línea, igual que los reyes. Entonces, si era descendiente de Aarón, ya ni siquiera de Leví, de todos los sacerdotes, ¿no? Sino si era descendiente de Aarón, entonces era candidato para ser sumo sacerdote. Desde el momento en que nacía varón, desde ese momento ya estaba designado, no necesariamente que iba a ser, porque a lo mejor tenía un hermano mayor, pero podía serlo. Y entonces desde ese momento tenía que estar consagrado a Dios, con una total y absoluta consagración. Ahora, vamos a examinar un poquito acerca de esto. Un rey como los que vemos ahora, como los que conocemos, el más representativo, bueno, pues es la reina Isabel de Inglaterra, ¿no? Es, digamos que la más vista, la más conocida. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, tiene una casa real, ¿no? No nada más físicamente, sino toda su familia es parte de esa familia real, de esa casa. ¿Tiene poder? ¿Todavía tiene poder? Sí, todavía tiene poder. Tiene poder de veto.
Si bien es cierto que ella no hace mucho, tiene poder de veto. El primer ministro va a consultar con la reina las decisiones importantes. Entonces, puede ella opinar y puede detener algo que no considera justo. ¿Tiene a una autoridad? Pues ya no tanto, de lo que hablábamos hace un momento, pues ya más bien están como figuras decorativas y están ahí pues para recordar y para hacer ahí alguna serie de actos públicos, pero de cualquier manera ellos tienen todavía autoridad, a pesar de todo. Y por el lado de un sacerdote, ¿qué vemos? Bueno, pues por el lado de un sacerdote, como debería de ser, un sacerdote, lo que deberíamos de ver en él principalmente es consagración, santidad. O sea que se está reservando de todo lo del mundo para poder servir a Dios dignamente, de una manera buena, de una forma en que ahora sí que no avergüence a Dios. Nosotros todos los creyentes, somos reyes y somos sacerdotes. Y todos queremos ser reyes, ¿no? Porque todos somos atraídos hacia la cuestión del poder, de la autoridad, de la bendición. Todos queremos ser reyes, pero no queremos ser sacerdotes, porque ser sacerdotes conlleva un compromiso. Y eso, la palabra compromiso, es algo que no nos gusta. Es algo que, pues cuando oímos hablar de esto, como que sentimos raro. De hecho, un compromiso al que todos tenemos acceso y que pocas veces honramos, pues es el matrimonio, que ahora pues ya está en desuso. Ya nadie se quiere casar. ¿Para qué quieres un compromiso? Dicen, ¿qué diferencia hay si nada más es un papelito? Precisamente, es un papelito. Y además es un acto público que se hace delante de Dios primero y delante de muchos testigos. Entonces prefiero hacer un compromiso nada más entre dos, que nadie sabe, y además con el entendido de que cuando esto no funcione, pues cada quien se va para su casa. Aquí no pasó nada. Pero sin embargo sí queremos ser reyes, sí queremos la parte del poder y de la autoridad. Muchas veces asociamos dinero con poder, y como están las cosas, pues sí, están relacionados. Normalmente una persona que tiene dinero tiene poder y viceversa. Y una pregunta que hice en alguna ocasión: ¿qué harías si ganaras la lotería? Bueno, ni siquiera la lotería, algo más grande que la lotería. Si te ganaras mucho dinero, que un día te encontraras que tienes en la cuenta algunos cuantos millones de dólares, ¿qué harías con eso? Y esa es una pregunta que pues yo creo que en algún momento todos nos hemos hecho y tratado de responder. Y yo les voy a platicar lo que pues a mí me tocó ver del caso de una persona que ganó una buena cantidad de dinero. Ganó hace ya algunos años, hace 5 años, ganó el equivalente a $1 millón. Es mucho dinero, mucho dinero. ¿Y qué pasó con esta persona? Pues lamentablemente después de ni siquiera mucho tiempo, un par de años, se encontraba exactamente en la misma posición de deuda que estaba antes de ganar el premio. O sea, debía mucho dinero, tenía un negocio, debía mucho. En cuanto recibió el dinero, empezó a gastar, se compró una casa, pagó, eso es cierto, pagó, pero pues se acostumbró a gastar, ¿no? Y entonces, en poco tiempo, se volvió a meter en deudas, pensando que le iban a llegar otra vez esta cantidad, pero no llegó, y entonces estaba ya en el mismo nivel que estaba antes de recibir el premio, pero eso sí, con una casa nueva. Eso sí, ese es un dato real. Mucha gente cae en una situación así. No creo que exista una estadística cierta acerca de esto para hablar de cuántos son, pero sí a muchas personas, en vez de que una cantidad de dinero imprevista le caiga bien, le cae mal.
Y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de deportistas, de gente de la farándula, que prácticamente de un día para otro se hacen de mucho dinero, pues cómo acaban, ¿no? Acaban en una situación muy lamentable. Pero sin embargo les quiero platicar del caso de otra persona. De esta persona sí puedo decir el nombre. Se llama Michael Oher. Y pueden ver un poquito de su vida, no es exactamente así, pero más o menos, en una película que se llama Un sueño posible, en inglés es The Blind Side, con Sandra Bullock. Y ahí es un muchacho que pues no tiene nada, vive en la calle, duerme donde puede, y estaba matriculado en una escuela, y todo lo que llevaba era una bolsita de plástico de esas del súper, porque ahí llevaba todo lo que tenía. Llevaba la ropa que tenía, con la cual la lavaba y se cambiaba, pero pues no tenía dónde dejarla, entonces traía su bolsita, porque era todo lo que tenía, eran todas sus posesiones. Bueno, el caso es de que este muchacho es adoptado por una familia de mucho dinero, y entonces, bueno, pues él se convierte en un jugador de fútbol americano profesional, y muy exitoso este muchacho. Y yo puedo ver una diferencia muy importante entre lo que pasa con una persona que se saca la lotería, en términos generales, y este muchacho que fue adoptado. Y acabo de decir cuál es la diferencia. Pues que uno siguió su propia vida y el otro fue injertado en una familia. Y como esa familia era una familia pues de valores, de principios, una familia, digamos que bien cimentada, bien fundamentada, entonces este muchacho siguió los pasos de la familia. Y por esa razón, pues él no hizo de su vida un desastre, sino que pudo seguir los pasos de lo que veía en sus padres y en sus hermanos. Nosotros somos injertados también en una familia, en la familia de Dios. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, 9 y 10, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Entonces nosotros somos real sacerdocio. Y no se refiere aquí real de realidad, sino real de realeza. Entonces somos, en una sola persona, cada uno de nosotros, somos reyes y sacerdotes. Y vamos a hablar un poquito acerca de el ungir, porque hablamos de los ungidos. Este rey y este sacerdote eran ungidos. ¿Qué es ungir? Pues ungir simplemente es aplicar aceite o un ungüento sobre una persona o sobre una cosa. ¿Se podía ungir un objeto? Sí, se podían ungir también los objetos, se pueden ungir todavía los objetos. Pero había varios tipos de ungimientos. Primero que nada estaba el ordinario, el común, que servía para higienizar y refrescar. Y se usaba en la antigüedad, por ejemplo, con los invitados, como una forma de cortesía. Cuando llegaba una persona distinguida a tu casa, entonces lo ungías, derramabas aceite. Tenemos que recordar que la cultura en la que estamos, pues no había mucha agua, ¿no? Entonces la gente no se bañaba con mucha frecuencia. ¿Cómo se bañaba? Con aceite. Se pasaban el aceite por el cuerpo y de esa manera
se limpiaban. Entonces ofrecerle un aceite aromático, un aceite de calidad a un invitado, pues era una forma de honrarlo. Entonces, esta era una forma ordinaria de hacerlo. Otra forma era el ungimiento oficial. Ese se hacía con los profetas, con los sacerdotes, con los reyes. Se hacía en el momento de asumir el cargo. Por ejemplo, David, ahí nos acordamos de cuando es ungido por Samuel. Pues David fue ungido cuando era un chamaco, tenía 15, 16 años. Y sin embargo llegó al reino pues hasta los 40. ¿Qué pasó ahí? Pues que David era rey desde el momento en que fue ungido. Todavía no estaba ejerciendo el cargo, pero ya era rey, ¿no? Digamos que era como el presidente electo, pues así, de la misma manera. No podía ser rey porque había otro, pero ese rey ya estaba destituido. Entonces, en ese momento en que la persona era ungida, en ese momento ya estaba consagrado también. En ese sentido vemos, por ejemplo, que Elías ungió a Eliseo. Aarón y sus hijos también fueron ungidos y también recibieron una forma externa para que pudieran iniciar su ministerio como sacerdotes. Y también la unción era un método de curación. Una persona tenía algún tipo de afección y entonces uno de los tratamientos que se hacían es de que se ungía con aceite para que de esa manera fuera sano. Entonces tenía esos tres usos. Ahora bien, volviendo a lo que veíamos al principio, a la visión de Zacarías. Aquí se habla de que el aceite van de las ramas hacia el candelabro, para que de esta manera el aceite fluyera y pudiera dar la luz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si estas dos ramas eran Zorobabel y eran Josué, entonces el aceite ¿de dónde iba? De ellos hacia la lámpara, hacia el candelabro, para dar luz. Y la luz no se esconde, sino que se va a poner en un lugar alto, como lo dijo el Señor Jesús en Mateo 5:15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Nosotros somos entonces reyes y somos sacerdotes. En la visión de Zacarías, nosotros somos esas dos ramas, de las cuales fluye un aceite, y no un aceite común. Dice que fluye aceite como oro. ¿Qué simboliza ese aceite como oro? El Espíritu Santo. Pero aquí está la parte importante, que fluye de nosotros para dar luz. Ahora bien, no puedes dar lo que no tienes. Necesitamos primero nosotros ser llenos del Espíritu Santo para que entonces podamos dar de esa misma unción a otras personas. Recordemos que lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a venir. Esta visión que se tuvo de este rey y de este sacerdote se iba a cumplir posteriormente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es rey y además es sumo sacerdote, y de él fluye este Espíritu Santo, este aceite para dar luz. Pero aquí viene la parte interesante, que eso mismo que hizo el Señor Jesucristo, ese mismo ministerio, lo tenemos nosotros, porque Él nos lo entregó, nos lo delegó. Todo el poder y toda la autoridad que el Señor Jesús tuvo en la tierra, la tenemos nosotros. Siempre y cuando, ahí estamos el problema, siempre y cuando no haya nada
que interrumpa este canal de bendición. ¿Qué es lo que puede interrumpir este canal? El pecado. Y entonces regresamos una vez más al punto que hemos estado tratando en estas últimas pláticas. La santidad. Si tú estás en santidad, entonces va a fluir a través de ti la unción del Espíritu Santo hacia otras personas. Va a fluir a través de ti el poder y la autoridad. Pero para esto es necesario que sigamos el ejemplo de Aarón y de sus hijos. ¿Qué debemos tener en nuestra frente? Una placa de oro, que además dice que es impresa como grabador, ¿no? Con una prensa. Y entonces esa placa dice: santidad a Jehová. Nosotros somos sellados, ¿sí sabían eso? Nosotros somos sellados por parte del Espíritu Santo, pero no es un sello de propiedad, como si fuera un animal, ¿no? Que se marca para que nadie se lo vaya a robar. No, es un sello que da identidad, que indica que somos apartados para nuestro Dios. ¿Y cuál es ese sello? Santidad a Jehová. Eso es lo que dice el sello. Eso es exactamente lo que dice este sello. Las vestiduras de Aarón y de todos sus hijos, de toda la línea sacerdotal, no se la ponían ellos. En el caso de Aarón, se las puso Moisés. Posteriormente, había otras personas que se encargaban de vestir a los sacerdotes, pero ellos no se la ponían. La investidura de sacerdote tampoco nos la ponemos nosotros. ¿Quién nos la puso? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos pone el sello? Su Espíritu Santo. ¿Nosotros qué hacemos? Permitir que Dios obre a través de nuestras vidas. El proceso de santificación es eso, es un proceso. Es algo con lo que tenemos que estar trabajando todos los días hasta que el Señor venga. Porque la perfección no la vamos a alcanzar nunca. Pero no estamos solos en esta labor. Tenemos a toda la plenitud de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas para que ese propósito se logre. Dejemos de luchar. Dejemos de seguir alimentando para nuestros deseos, como dice la palabra. Despojémonos y permitamos que Dios obre en nuestra vida, que Dios saque lo mejor de la vida de cada uno, para que podamos ser esos reyes que obren con autoridad, pero también con misericordia, y esos sumos sacerdotes que estén consagrados a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has escogido, no por lo bueno que seamos, Señor, ni por lo digno que seamos, sino porque a ti te ha placido elegirnos. Yo te pido, Señor, que esta lámina de oro, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas, en nuestras frentes, de santidad a Jehová, sea un recordatorio permanente en nuestra mente y en nuestro corazón, de que somos consagrados a ti, y de que nada ni nadie nos podrá separar del amor que tú tienes hacia nosotros. Padre, ayúdanos a ser dignos de este llamado, y a que podamos, con nuestras vidas, cumplir con el propósito que tienes, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos en nuestra incredulidad, y que podamos, Padre, ser hijos tuyos, que nos podamos presentar delante de ti con las manos limpias, Señor. Te doy muchas gracias
Por tu misericordia, Señor, por la obra del Señor Jesús en la cruz, por la cual podemos dirigirnos a ti sin temor, sabiendo, Señor, que tú tienes favor hacia nosotros. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, voy a tomar un par de minutos más para hablar a las personas que no han tomado nunca un compromiso con nuestro Dios. Quiero dar la oportunidad para que lo puedan hacer en este momento, para que puedan entregar sus vidas a nuestro Dios. Y para esto voy a hacer una oración que pues te voy a pedir que la sigas. No es una fórmula mágica, ni mucho menos, pero es una forma en que expresamos nuestra fe a través de esta oración. Dios mío, te doy muchas gracias por esta oportunidad. Te doy gracias de que me permites ver que tengo un propósito dentro de tu reino. Te pido que me perdones. Me doy cuenta de todo lo malo que he hecho anteriormente. Perdona todos mis pecados por la obra del Señor Jesús en la cruz, que Él murió y entregó su sangre por mí. Y te pido que hoy pueda ser considerado limpio y santo delante de ti. Yo entrego mi vida, te pido que hables a mi corazón, para que de esa manera pueda saber cuál es el propósito que tienes para mí y lo pueda cumplir cabalmente. Ayúdame, Señor. Ayúdame en mi debilidad y permite, Señor, que pueda hacer tu obra de aquí en adelante. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios los bendiga. Vamos a considerar, a creer, porque así es, que esa placa de oro, inscrita por el mismo dedo de Dios, está sobre nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Buenas tardes. Hasta luego. Bye bye. Hello, everybody. Bye bye. Hasta luego, Dios los bendice. Qué tremenda palabra. Qué barbaridad, buenísima. Qué milagro que no trae suéter. Ay, pues porque bajé, saqué el coche y sale el vecino y entonces ya no me da tiempo. Y entonces en vez de, dije, no, me acordé hasta después. Pero fue también parte de eso, de que salgo yo, sale el vecino y entonces él se vuelve a meter en el coche. Entonces, o sea, es todo un Nunca les relajo ahí. Y ya no me regresé por el coche. Digo, por el coche, por el suéter. Y generalmente trae mucha A ver. letra. Yo también les hago